Miles de personas en todo el mundo aseguran haber visto al mismo hombre, pero solo mientras dormían. Todo comenzó en 2006, cuando una mujer acudió a un psiquiatra en Nueva York. Dijo que había un hombre que aparecía constantemente en sus sueños. Para explicarlo, dibujó su rostro. Días después ocurrió algo inquietante. Otro paciente vio el dibujo en la oficina y se quedó completamente paralizado. Dijo que él también había soñado con ese mismo hombre. El retrato comenzó a circular entre psicólogos y en Internet. Y pronto personas de Italia, España, Brasil y Estados Unidos afirmaron reconocerlo. Todos describían lo mismo. Un hombre con cejas gruesas, rostro inexpresivo y una mirada imposible de olvidar. Algunos decían que les hablaba en sueños. Otros, que simplemente los observaba. El fenómeno fue bautizado como This Man. Más de 2000 personas afirmaron haberlo visto mientras dormían. Pero hay algo inquietante. Nadie ha podido demostrar que ese hombre exista realmente. Y aún hoy, muchas personas aseguran que siguen soñando con él. ¿Qué crees que realmente le pasó a Jacobo Greenberg? En 1994, Jacobo Greenberg Silverbaum desapareció sin dejar absolutamente ningún rastro. Durante años investigó uno de los mayores misterios de la mente humana, la conciencia. Desarrolló algo llamado la teoría sintérgica, donde afirmaba que la mente podría interactuar con la realidad de formas que la ciencia todavía no comprendía. Sus estudios incluían fenómenos como la percepción extrasensorial y estados profundos de la mente. Pero el 8 de diciembre de 1994 ocurrió algo extraño. Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No hubo señales de violencia. No dejó ninguna explicación. Su casa quedó intacta y su trabajo abandonado. Desde entonces surgieron muchas teorías. Algunos creen que fue reclutado por agencias secretas. Otros dicen que descubrió algo que nunca debió investigar. Pero después de casi 30 años, nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente con él. En 1934, la policía recibió una carta de un asesino, y lo que decía dentro era tan perturbador que los detectives quedaron en shock. Durante años, varios niños habían desaparecido en Estados Unidos sin dejar rastro. La policía no tenía sospechosos, ni pistas, hasta que un día, la familia de una niña recibió una carta. El autor describía con detalles escalofriantes exactamente lo que había hecho. La carta estaba firmada por un nombre que luego se volvería infame: Albert Fish. Los investigadores rastrearon el papel y la tinta hasta una pequeña pensión en Nueva York. Allí encontraron a un anciano aparentemente tranquilo, que había logrado ocultar durante años una vida doble. Cuando finalmente fue arrestado, los detectives dijeron algo que los dejó helados. El hombre no mostraba ningún remordimiento. En 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica, pero su caso sigue siendo considerado uno de los más perturbadores de la historia criminal. En 1971, un hombre secuestró un avión, robó $200,000, saltó en paracaídas desde 3000 metros de altura y desapareció para siempre. El 24 de noviembre de 1971, un hombre elegante que se hacía llamar D.B. Cooper abordó un vuelo entre Portland y Seattle. Durante el vuelo le entregó una nota a una azafata. Decía que tenía una bomba en su maletín. Su exigencia era clara: $200,000 y 4 paracaídas. Cuando el avión aterrizó, el dinero fue entregado y los pasajeros liberados. Pero Cooper obligó al avión a despegar otra vez. Mientras volaban sobre los bosques del noroeste de Estados Unidos, abrió la escalera trasera del avión, se puso el paracaídas y saltó en plena tormenta. En medio de la noche, nunca encontraron su cuerpo. Nunca apareció el dinero. Y más de 50 años después, nadie sabe quién fue realmente D.B. Cooper. En 1963, 129 personas entraron a un submarino. Ninguna volvió a salir. El 10 de abril de 1963, el submarino nuclear estadounidense USS Thresher realizaba pruebas en el Océano Atlántico. A bordo iban 129 marineros e ingenieros. Durante la prueba, el submarino descendía cada vez más profundo, cuando algo empezó a fallar. Desde el barco que lo acompañaba, escucharon su último mensaje por radio: «Tenemos dificultades menores. Intentando soplar los tanques». Después de eso, silencio total. Minutos más tarde, los sensores detectaron algo aterrador bajo el océano: el sonido del casco de acero colapsando por la presión del mar. El submarino había descendido demasiado profundo. A más de 2.500 metros, la presión del océano lo aplastó en segundos. Las 129 personas a bordo desaparecieron en la oscuridad del Atlántico, y el océano nunca las devolvió. En diciembre de 1948, un hombre apareció muerto en Somerton Beach, Australia. Estaba perfectamente vestido.
pero no tenía identificación, ni dinero, ni etiquetas en su ropa. Era como si alguien hubiera borrado su identidad. Durante la autopsia, los médicos no pudieron determinar la causa exacta de su muerte. Parecía envenenamiento, pero no encontraron veneno. Meses después, la policía descubrió algo extraño. En un bolsillo secreto de su pantalón había un pequeño papel. En él solo había 2 palabras en persa. Tamam shud significa todo ha terminado. El papel provenía de un libro raro. Cuando encontraron el libro, dentro había un código misterioso que nunca se logró descifrar. Hasta hoy, nadie sabe quién era realmente el hombre de Somerton. Algo los asustó tanto que prefirieron morir congelados antes que quedarse dentro de su tienda. Febrero de 1959. Montes Urales, Unión Soviética. 9 excursionistas expertos acamparon en una montaña conocida por los locales como Montaña de la Muerte. Esa noche, la tienda fue cortada desde adentro. No la abrieron, la rasgaron, salieron descalzos, sin abrigos, con temperaturas cercanas a 30 grados. Las huellas mostraban que no corrían, caminaban, como si algo invisible los obligara a salir. Días después, los cuerpos comenzaron a aparecer. Algunos murieron congelados bajo un árbol, pero otros tenían costillas destrozadas, cráneos fracturados, sin heridas externas, como si una fuerza invisible los hubiera aplastado desde dentro. Una joven apareció sin lengua. El caso se cerró oficialmente con una frase absurda: fuerza natural desconocida. Pero la verdadera pregunta sigue abierta. ¿Qué puede ser tan aterrador que te haga elegir el hielo antes que quedarte bajo techo? La encontraron en su habitación. La luz apenas entraba por la ventana. Camden Town, 1907. Un barrio obrero de Londres. Fábricas, humo, ruido constante. Pero esa mañana, el silencio era diferente. La joven vivía sola. Trabajaba duro. No era famosa. No era rica. Era una más en una ciudad que olvidaba rápido. Pero esta vez, la noticia no pudo esconderse. El cuerpo presentaba señales de violencia. El sospechoso tenía antecedentes. Era conocido por su carácter inestable. La policía actuó rápido. Demasiado rápido, dijeron algunos. Los periódicos sensacionalistas hicieron el resto. Titulares exagerados. Miedo colectivo. Rumores en cada esquina. Camden Town se convirtió en símbolo de peligro. Pero algo no encajaba. Algunos creían que el hombre arrestado no era el verdadero culpable. Que el caso era más complejo. Que la verdad fue simplificada para calmar a la ciudad. En una Londres cubierta de niebla, la justicia podía ser tan turbia como sus calles. El juicio terminó. Hubo condena. Pero la duda nunca desapareció. Y en los barrios obreros, donde la pobreza pesa más que la ley, la verdad rara vez es clara. Porque a veces, el mayor misterio no es el crimen, es si realmente atraparon al culpable. Historias reales, sin ficción. Sígueme para más. Fue enterrada viva y nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Siglo XIX. Una joven cayó en un estado extraño. No hablaba, no se movía, apenas respiraba. El médico la declaró muerta. La familia lloró, la vistieron, la enterraron. Horas después, en el cementerio, el cuidador escuchó algo, un golpe, luego otro. Venía de debajo de la tierra. Desenterraron el ataúd. Cuando lo abrieron, sus manos estaban ensangrentadas, las uñas rotas, la tapa arañada por dentro. Había despertado, pero nadie llegó a tiempo. Por eso en el siglo XIX comenzaron a fabricar ataúdes con campanas, porque el miedo a ser enterrado vivo era real. Todos conocen a Jack el Destripador, pero casi nadie sabe que una pista clave fue borrada por la policía la madrugada del 30 de septiembre de 1888. Tras uno de los asesinatos, la policía encontró un mensaje escrito en una pared. Estaba cerca de una prenda ensangrentada de una de las víctimas. El texto decía algo similar a: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El jefe de policía ordenó borrarlo antes de que amaneciera. Temía disturbios y violencia antisemita en Londres. Nunca se fotografió oficialmente. Nunca se documentó con exactitud. Y hasta hoy, nadie sabe si el asesino lo escribió o si fue una coincidencia. Una de las pocas pistas directas. Desapareció con agua y jabón. Si te interesan los detalles que casi nadie menciona, la niebla llegó primero. Espesa, silenciosa, imposible de atravesar. El 5 de diciembre de 1952, Londres desapareció bajo una nube gris. Pero no era niebla, era humo mezclado con veneno, carbón quemado, fábricas, miles de chimeneas encendidas al mismo tiempo. El frío atrapó la contaminación sobre la ciudad, como si alguien hubiera cerrado una tapa invisible.
La gente caminaba a ciegas. Los autobuses dejaron de circular. Los hospitales comenzaron a llenarse. Y entonces empezaron a morir. Personas sanas. Niños, ancianos. Muchos murieron dormidos, asfixiados lentamente en sus propias casas. En solo 5 días, el aire mató a más de 12.000 personas. No hubo explosión. No hubo guerra. Solo respirar. Y lo más aterrador es que la ciudad no fue atacada. Se estaba matando a sí misma.